Era una noche tranquila en la ciudad. Las casas de ladrillo se alineaban a lo largo de una calle adoquinada, con ventanas iluminadas que proyectaban un cálido resplandor dorado. Los faroles, colgados en las aceras, brillaban suavemente, mientras una ligera niebla se deslizaba entre los edificios, creando un aire misterioso. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el murmullo distante de la vida nocturna. Todo parecía en calma, hasta que de repente, una de las luces de una casa comenzó a parpadear levemente. Primero fue un titileo sutil, casi imperceptible, pero pronto se intensificó. Un farol en la calle se unió al fenómeno, titilando al mismo ritmo. El resto del entorno permanecía en calma, como si esperara una revelación. Un leve zumbido eléctrico comenzó a resonar en el aire. Más focos en diferentes casas empezaron a parpadear de forma irregular, y los faroles de la calle se encendían y apagaban en una desordenada secuencia. Algunas ventanas quedaron completamente a oscuras por momentos, y la niebla parecía moverse de forma más inquieta, como si reaccionara a los cambios en el ambiente. «¿Qué está pasando?», preguntó Jorge, asomándose con su esposa Ana a la puerta de su casa. «¿Has visto algo así antes?». «No, pero esto no me gusta», respondió Ana, frunciendo el ceño. «Tal vez deberíamos entrar». «Dame un segundo. Voy a preguntar a los demás», dijo Jorge, avanzando hacia la esquina donde otros vecinos se habían reunido. «Mira eso», gritó Luis desde otra casa, señalando cómo los faroles chisporroteaban. «Parece que estamos en medio de una película de terror». «¿Y si se trata de un cortocircuito?», sugirió Marta, nerviosa. «Deberíamos llamar a la eléctrica». «No creo que sea eso. Es algo raro», dijo Roberto, mirando a su alrededor. «Es como si toda la ciudad estuviera vibrando». Mientras los murmullos continuaban, el líder del clan de los búhos se asomó por su ventana, observando la escena con interés. Decidió salir para unirse a sus vecinos en la acera. «Algo extraño está ocurriendo», dijo con voz clara. «He visto luces parpadeantes y he sentido algo en el aire». A medida que las luces parpadeaban más rápido y de forma caótica, un farol chisporroteó, lanzando destellos inquietantes. Todos se quedaron en silencio, sintiendo la ansiedad crecer entre ellos. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse cuando la luz se apagaba, proyectando figuras inquietantes. «Esto no es normal», exclamó Ana, retrocediendo un paso. «Estamos en medio de un fenómeno paranormal. Hasta ahora no ha pasado nada». «Posiblemente sea solo un problema técnico», trató de calmarla Jorge, aunque su voz también temblaba un poco. En un momento crítico, todas las luces comenzaron a parpadear al mismo tiempo, creando un espectáculo desconcertante. Luego, de repente, todo se apagó de golpe. La oscuridad envolvió la calle, dejando solo la silueta de las casas en penumbra. Varias personas comenzaron a salir de sus hogares, asomándose a las puertas y ventanas preocupadas por el extraño espectáculo que había tenido lugar. Algunos se miraban entre sí con confusión. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luis mirando a su alrededor. «¿Deberíamos organizarnos?». «Sí, creo que deberíamos quedarnos juntos por si acaso», sugirió Marta, tratando de ser útil. Desde su habitación, Lila se asomó a la ventana, su curiosidad llevándola a observar las sombras danzantes en la calle. La niebla se arremolinaba, ocultando parcialmente la escena. La mayoría de sus vecinos estaban fuera, uniendo sus miradas de inquietud mientras la extraña oscuridad se hacía más densa a su alrededor. Lila sintió una mezcla de nerviosismo y emoción mientras escuchaba los murmullos de la multitud. Algunos discutían sobre qué podrían hacer a continuación y qué significaban los extraños sucesos. «Esto no puede ser una simple falla», escuchó a Jorge decir con la voz cargada de preocupación. «Algo está sucediendo y no me gusta». Lila, sintiendo el nerviosismo en el ambiente, decidió que lo mejor era regresar a su habitación. Cerró las ventanas con cuidado, asegurándose de que quedaran bien selladas, y se preparó para dormir. Sabía que tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, así que intentó acallar sus pensamientos sobre los extraños fenómenos de la noche. A la mañana siguiente, el día amaneció despejado, aunque el aire aún conservaba una ligera brisa fresca.
Al salir de su casa, Lila notó que el servicio de electricidad ya estaba en acción. Varias personas trabajaban para reparar los faroles que habían estallado, sus herramientas brillando bajo el sol. La calle, que la noche anterior había estado sumida en la oscuridad, comenzaba a recuperar su ritmo habitual. Se detuvo un momento a observar. ¿Qué habrá causado eso?, se preguntó, pero enseguida negó con la cabeza. No era su problema. Tenía un día por delante. Regresó un instante a su cocina, tomó un desayuno rápido y luego se preparó para salir. Poco después se dirigió a su trabajo, una pequeña pizzería donde trabajaba como mesera. Al llegar, el olor a masa recién horneada y salsa de tomate la recibió como siempre. Era un lugar sencillo, pero cálido. Apenas se colocó el delantal, uno de los clientes levantó la mano. «Una pizza grande, por favor», Lila sintió con una leve sonrisa. A veces no solo tomaba pedidos. Cuando el lugar se llenaba, también ayudaba en la cocina. No era experta, pero hacía lo que podía. Esa mañana, como tantas otras, terminó preparando pizzas con cuidado, tratando de que cada una saliera lo mejor posible. La rutina parecía normal, pero las conversaciones no. Entre los clientes y sus compañeros, el tema era el mismo: las luces, los faroles, los sonidos extraños de la noche anterior. Lila intentaba no prestar demasiada atención, pero no podía evitar escuchar. Durante las horas de trabajo, las charlas giraban en torno a la inquietud de la gente. Algo no encajaba, y todos lo sentían, aunque nadie supiera explicarlo. Al finalizar su turno, Lila salió de la pizzería mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Caminó hasta el estacionamiento, sacó las llaves y subió a su auto. Encendió el motor. Durante el trayecto la ciudad parecía tranquila, casi demasiado. Los faroles, ya reparados, iluminaban las calles con una luz constante, pero Lila no podía evitar recordar cómo habían parpadeado la noche anterior. Apretó ligeramente el volante. Por un instante, creyó ver algo moverse entre las sombras al pasar junto a una calle vacía. Pero cuando giró la cabeza, no había nada, solo oscuridad. Al llegar a su casa, estacionó el auto frente a la entrada. Apagó el motor y se quedó unos segundos en silencio, mirando a través del parabrisas. Luego salió, cerró la puerta y entró rápidamente, como si algo pudiera seguirla. Dentro, el silencio volvió a envolverla. Respiró hondo. Todo estaba en calma, pero la sensación no desaparecía. Porque, aunque la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad, en el fondo, Lila sabía que algo seguía ahí afuera, esperando. A la mañana siguiente, Lila despertó con la misma sensación persistente en el pecho. No era miedo exactamente, era algo más sutil, como una advertencia que no lograba comprender. Aún así siguió con su rutina. Se levantó, se preparó un desayuno sencillo y se alistó para el trabajo. Afuera, la ciudad parecía completamente normal. El sol brillaba, la gente caminaba con prisa y los faroles funcionaban sin problema, como si nada hubiera ocurrido. Pero Lila no podía olvidar. Al llegar a la pizzería, todo transcurría como siempre. El sonido del horno, el murmullo de las conversaciones, el tintinear de los platos. Se colocó el delantal y comenzó su turno. Un grupo de chicos entró riendo, haciendo ruido, y se sentaron en una mesa al fondo. «Una pizza grande», pidió uno de ellos levantando la mano. «Enseguida», respondió Lila anotando el pedido. Mientras llevaba la orden a la cocina, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Lila levantó la mirada. Un joven alto y apuesto acababa de entrar. Su presencia era distinta. No parecía encajar del todo con el ambiente del lugar. A su lado caminaba una niña pequeña, abrazando con fuerza un conejo de peluche blanco. Detrás de ellos venía otra niña, un poco mayor, vestida con un uniforme de béisbol con el rostro serio. Los tres avanzaron en silencio y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Algo en esa escena hizo que Lila se quedara inmóvil por un instante. No sabía qué era, pero le resultaba familiar. Se acercó con cautela. «¿Qué van a ordenar?», preguntó intentando sonar normal. El joven levantó la vista y la miró directamente.
Sus ojos eran tranquilos, pero había algo profundo en ellos, como si supiera más de lo que decía. 3 pizzas, respondió con calma, una para cada una. La niña pequeña no soltaba a su conejo. Lo apretaba contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía tranquila. La mayor, en cambio, observaba el lugar con atención, como si estuviera alerta. Lila anotó el pedido, pero antes de irse, la niña pequeña levantó ligeramente la cabeza. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Lila sintió el mismo escalofrío de la noche anterior. Retrocedió un paso sin darse cuenta. «Enseguida se las traigo», murmuró girándose rápidamente. Mientras caminaba hacia la cocina, su mente comenzó a agitarse. El conejo, ese conejo, era igual al que había visto antes. ¿O lo había imaginado? El murmullo del lugar continuaba, los chicos reían, el horno seguía encendido. Todo parecía normal, pero Lila sabía que no lo era, porque algo había entrado con ese joven y las niñas, y no estaba segura de que fueran solo clientes. Lila respiró hondo antes de salir de la cocina, sosteniendo con cuidado las 3 pizzas recién hechas. El calor se filtraba a través de los platos mientras caminaba hacia la mesa junto a la ventana. Al acercarse, notó algo extraño. El joven alto no estaba. Las 2 niñas permanecían sentadas en silencio. La pequeña seguía abrazando su conejo de peluche, inmóvil, mientras que la mayor, con su uniforme de béisbol, mantenía la mirada fija en la puerta, como si esperara algo o a alguien. Lila dejó las pizzas sobre la mesa. «Aquí tienen», dijo con una leve duda en la voz. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Lila giró ligeramente la cabeza. El joven alto regresaba, caminando con tranquilidad. Venía del pasillo del baño de hombres. Su expresión era la misma, serena, casi inexpresiva. Se acercó a la mesa y antes de sentarse, miró a Lila. «Gracias, Lila». El mundo pareció detenerse por un instante. Lila se quedó completamente inmóvil. Su nombre. ¿Cómo? Parpadeó intentando reaccionar. Tal vez alguien lo había dicho antes. Tal vez algún cliente. Tal vez. Pero no. Algo no encajaba. «¿Cómo? ¿Sabes mi nombre?», preguntó finalmente, frunciendo levemente el ceño. El joven la observó en silencio por un segundo. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro, aunque no parecía precisamente amistosa. Más bien, parecía saber algo que ella no. «He escuchado de ti», respondió con calma. «Y hay alguien que te extraña». Un escalofrío recorrió la espalda de Lila. Antes de que pudiera decir algo más, el joven simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «Oye, espera», intentó decir Lila dando un paso al frente, pero él no se detuvo. La puerta se abrió, la campanilla sonó y desapareció. El ruido del local volvió de golpe, como si nada hubiera pasado. Lila se quedó ahí, confundida. «Lila». La voz era suave. Lila bajó la mirada. La niña pequeña del conejo la observaba fijamente. Sus ojos eran profundos, demasiado serios para alguien de su edad. «Necesitamos que regreses». Las palabras hicieron que el aire se sintiera más pesado. «Regresar», repitió Lila desconcertada. «¿A dónde?». La niña no respondió. En su lugar, la chica del uniforme de béisbol sacó dinero y lo dejó sobre la mesa con tranquilidad. Luego se puso de pie. «Ya lo recordarás, a su tiempo», dijo con una voz firme. Tomó suavemente la mano de la niña pequeña. Ambas caminaron hacia la salida. Lila sintió un impulso de detenerlas, de exigir respuestas, pero su cuerpo no reaccionó. La puerta se abrió una vez más. La campanilla sonó. Y entonces se fueron. El silencio quedó suspendido por un segundo antes de que el murmullo del local regresara. Lila bajó la mirada hacia la mesa. Las pizzas estaban intactas. Ni siquiera las habían tocado. El dinero seguía ahí, pero algo más llamó su atención. El conejo de peluche. No estaba. La niña se lo había llevado. Entonces, ¿por qué Lila sentía que algo había sido dejado atrás?
Un frío le recorrió la piel, porque, en el fondo, sabía que ese no era el final. Era apenas el comienzo. Lila seguía de pie frente a la mesa, mirando las pizzas intactas, cuando uno de los chicos del grupo del fondo se acercó. «Oye, ¿todo bien?», preguntó con una expresión de curiosidad. ¿Para quién eran esas 3 pizzas? Lila parpadeó, como si despertara de un trance. «Eran para unos jóvenes», respondió señalando la mesa. «Estaban sentados aquí hace un momento». El chico frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué jóvenes?». Lila sintió como algo en su interior se tensaba. «Un chico alto y 2 niñas», dijo, dudando por primera vez de sus propias palabras. El chico la miró con sorpresa, casi incrédulo. «Lila, no hemos tenido clientes en estas últimas horas». El ruido del local pareció apagarse de golpe. «¿Qué?», murmuró ella. «Desde hace rato no entra nadie», continuó el chico. «Solo estamos nosotros». Lila miró alrededor. Las mesas, las sillas, la puerta, todo estaba en calma, demasiado en calma. Volvió la vista a la mesa frente a ella. Las pizzas seguían ahí. El dinero también, pero ahora ya no parecía una prueba, sino una pregunta sin respuesta. «¿Te sientes bien?», insistió el chico, con un tono más serio. Lila tragó saliva. «Creo que no he dormido bien», respondió llevándose una mano a la frente. El chico asintió lentamente. «Ve a descansar. Yo te cubro hoy». Lila dudó un segundo. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió él sin pensarlo. «No te ves bien». Por un momento Lila quiso quedarse, quiso entender, quiso encontrar una explicación lógica, pero su cuerpo no le respondía igual. «Gracias», murmuró. Se quitó el mandil lentamente y lo dejó sobre el mostrador. Tomó sus cosas y caminó hacia la salida. Cada paso se sentía extraño, como si el lugar ya no fuera el mismo. Empujó la puerta. La campanilla sonó. El aire exterior le golpeó el rostro. Caminó hasta su auto, abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Cerró con más fuerza de lo necesario. Sus manos temblaban ligeramente. Encendió el motor. El sonido la ancló un poco a la realidad. Comenzó a conducir. Las calles estaban tranquilas, como siempre. Personas caminando, autos pasando, el mundo funcionando con normalidad. Pero dentro de ella, nada se sentía normal. En un semáforo se detuvo. Miró por el retrovisor. Por un segundo, creyó ver a la niña del conejo sentada en el asiento trasero. Lila se giró de golpe. No había nadie. Respiró agitada. «Estoy cansada», susurró. El semáforo cambió. Siguió conduciendo. Al llegar a su casa, estacionó el auto rápidamente y bajó sin mirar atrás. Entró y cerró la puerta con llave. El silencio la envolvió de nuevo. Se apoyó contra la puerta, respirando hondo. Todo estaba en su lugar. Todo estaba normal. Pero entonces, algo llamó su atención. Sobre la mesa de la sala, había algo que no recordaba haber dejado ahí. Lila se acercó lentamente y su corazón dio un vuelco. Era un pequeño objeto blanco, suave, con una etiqueta, un conejo de peluche. Lila se quedó paralizada frente a la mesa. El conejo de peluche era el mismo que la niña había estado abrazando. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. «No, esto no puede estar aquí», murmuró. De un impulso, retrocedió y casi tropezó. Su respiración se volvió irregular. Sin pensarlo demasiado, giró sobre sus talones y corrió hacia su habitación. Cerró la puerta con fuerza. El silencio dentro era pesado. Se dirigió directamente al armario y lo abrió de golpe. La ropa colgaba ordenada, como siempre, pero no. No estaba todo como siempre. Entre sus prendas, algo destacaba. Un vestido negro. Lila frunció el ceño. «Yo no tengo esto». Lo tomó con manos temblorosas. La tela era fría, suave y extrañamente familiar. Debajo, cuidadosamente colocado, había algo más. Una máscara de conejo, blanca, inexpresiva. Lila la soltó de inmediato como si quemara. «¿Qué es esto?». Su mente empezó a girar.
Imágenes confusas cruzaban su cabeza, demasiado rápidas para entenderlas. Sombras, luces, una figura en la niebla. No, no, susurró. Se alejó del armario y comenzó a buscar por toda la habitación. Cajones, estantes, debajo de la cama. Todo. Necesitaba una explicación. Algo lógico. Algo real. Entonces lo encontró. Un libro. Estaba escondido en el fondo de uno de los cajones, como si alguien hubiera querido que no fuera visto. Lila lo sacó lentamente. El polvo se levantó al abrirlo. En la portada, escritas con letras claras, se leía: El diario de Lila. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No recuerdo haber escrito esto. Se sentó en la cama y lo abrió. Las páginas estaban llenas, letra tras letra, día tras día. Pero no reconocía nada. Comenzó a leer. La niebla volvió a aparecer esta noche. Ellos siguen observando. Se olvidó otra vez, esperó encontrar esto. Lila frunció el ceño, pasando las páginas más rápido. No entendía. Las palabras parecían escritas por ella, pero no significaban nada. No recordaba haber vivido nada de eso. Esto no tiene sentido. Siguió leyendo. El conejo no es solo un juguete. Si ellos vienen, significa que ya es tarde. No debo confiar en... Lila se detuvo. La frase estaba incompleta. La tinta se había corrido, como si alguien hubiera interrumpido la escritura. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Lila levantó lentamente la mirada. Algo no estaba bien. Muy despacio, giró la cabeza hacia la puerta y entonces escuchó un leve sonido, un golpe suave, desde la sala, donde había dejado el conejo. Lila caminó con rapidez hacia la sala, el corazón golpeándole con fuerza en el pecho. Se detuvo en seco. Ahí estaba, el joven alto, el mismo que había visto en la pizzería. Ahora vestía un traje elegante, oscuro, impecable, como si no perteneciera a ese lugar. Estaba de pie, tranquilo, observándola como si ya la hubiera estado esperando. Lila se sobresaltó. «¿Cómo entraste a mi casa?», exclamó dando un paso atrás. El joven no se movió. «Cálmate, Lila», dijo con voz serena. «Soy yo, Leonardo. Quizá no me recuerdes, pero he escuchado mucho de ti». Esas palabras no la tranquilizaron, al contrario. Lila retrocedió rápidamente y corrió hacia la cocina. Sus manos temblaban mientras tomaba un cuchillo del cajón. Respiró hondo, intentando reunir valor, y regresó a la sala. Pero no había nadie. El lugar estaba vacío. «¿Qué?», susurró. Un frío le recorrió la espalda. «Aquí». La voz sonó justo detrás de ella. Lila giró de golpe, levantando el cuchillo por instinto. Leonardo estaba a solo unos pasos, mirándola con la misma calma inquietante. «Ellos te extrañan, Lila», dijo suavemente. «En especial Rosalía y Miguel». El nombre cayó como un peso. Lila reaccionó de inmediato, lanzando un movimiento torpe con el cuchillo. Leonardo se apartó con facilidad, esquivándolo sin esfuerzo. «No», exclamó Lila respirando agitada. «No sé quiénes son». El silencio se tensó entre ellos. Por primera vez, la expresión de Leonardo cambió ligeramente. No era miedo, era comprensión. Bajó un poco la mirada y dio un paso atrás, manteniendo distancia. «Tienes razón», dijo con voz más suave. «No recuerdas». Hizo una pequeña inclinación de cabeza. «Una disculpa, señorita. No debí entrar a su casa sin su permiso». El cambio en su actitud fue tan repentino que desconcertó aún más a Lila. Leonardo caminó hacia la puerta con tranquilidad. La abrió. Antes de salir, se detuvo un instante. «Pero lo harás», murmuró sin mirarla, «tarde o temprano». Y salió. La puerta se cerró. El sonido resonó en toda la casa. Lila se quedó inmóvil unos segundos, aún con el cuchillo en la mano. Luego reaccionó. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Afuera. No había nadie. La colonia estaba completamente tranquila. Las casas en silencio, los faroles encendidos, el aire inmóvil.
Ni rastro de Leonardo, ni de nadie. Lila dio un paso afuera, mirando de un lado a otro. Nada. Regresó lentamente al interior y cerró la puerta con seguro. El cuchillo cayó de su mano sobre la mesa. Su respiración era inestable. «¿Qué está pasando?», susurró. Entonces recordó algo. Los nombres: Rosalía, Miguel. Su mente intentó aferrarse a ellos, y por un instante una imagen cruzó su cabeza. Un carrusel, oscuro, girando sin música. Lila se llevó la mano a la cabeza. No. La imagen desapareció tan rápido como llegó. El silencio volvió, pero esta vez no estaba sola, porque desde la habitación se escuchó el leve crujido de una página pasando. El diario